Después de 2 reuniones entre los jefes de bancadas, presidentes de comisiones y miembros del Consejo de Administración Legislativa, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, anunció este jueves que ya existe una agenda legislativa para este 2020. Además, presentó una propuesta con 4 ejes: empleo y productividad, inclusión y derechos, seguridad ciudadana y reforma institucional y lucha contra la corrupción. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, tal como lo anunciamos, está ya en nuestros estudios el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, a quien queremos darle la más cordial bienvenida en nuestros estudios. Señor presidente, buenas tardes. Buenas noches ya. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Saludos a ustedes, saludos a los que nos escuchan. Gracias por su tiempo, señor presidente. Tenemos varios temas para conversar con usted y quisiéramos empezar por aquellos de coyuntura. Anoche la Asamblea se pronunció sobre el veto del presidente al Código de la Democracia. Se ratificaron en 10 y se allanaron a 8, señor presidente, pero nos parece que hay una legislación con dedicatoria para ustedes mismos. Por ejemplo, el hecho de ratificarse en que sean 45 días sin sueldo, de licencia sin sueldo para aquellos, entre otras dignidades, legisladores que quieren postular a la reelección, y no 100 días como había sugerido el Ejecutivo y que parecía razonable. Bueno, me parece que primero hay que destacar el macro, es decir, la aprobación de reformas al Código de la Democracia, que se lo hizo el año pasado y este año se procesa el veto presidencial, que es un tema netamente legal y constitucional. Solamente el hecho de tener una reforma de más de 160 artículos y que en un 90% fue aprobado por unanimidad demuestra ese trabajo de consenso y de acuerdo que tiene que haber en la Asamblea. Y de ahí, pues, así como el Ejecutivo tiene su independencia en plantear sus objeciones a través de un veto, nosotros también tenemos la posibilidad en el marco legal de ratificarnos o allanarlos a las mismas. Así que en ese sentido, como usted menciona, hubieron 2 grupos, un grupo de allanamiento, un grupo de ratificaciones, que en un marco normal de una democracia, en un marco normal de una independencia de poderes como tenemos ahora, se procesó. Así que este caso que usted menciona en el tema de la licencia, desde nuestro punto de vista, nos parece que es importante. De hecho, antes ni siquiera existía la obligatoriedad de una licencia. Nosotros hemos visto pendiente que durante los días de elecciones, durante el periodo electoral, haya una licencia sin sueldo para quienes vayan a la reelección, no solamente para asambleístas, sino también para otras dignidades en el futuro, para alcaldes, para concejales, para prefectos. Con esto se garantiza de que durante esos días no se utilicen recursos públicos, no se utilicen herramientas que se tiene desde el ejercicio de un cargo para poder hacer campaña política y así garantizar una democracia mucho más. Claro, por eso suena más razonable que sean 100 y no solo 45 días sin sueldo. Igual, en el caso nuestro, por ejemplo, tener la posibilidad de hacer un trabajo legislativo antes de las elecciones me parece que es importante, porque al final nuestro trabajo realmente en campaña y la posibilidad de hacer campaña legalmente es durante los 45 días que dura la misma, no previamente. No existe esa normativa que previamente exista campaña. Eso es un poco lo que nosotros analizamos en este contexto. Otro de los temas, señor presidente, en los que se ratificaron ustedes fue en mantener los distritos electorales que el Ejecutivo había planteado eliminarlos. ¿Por qué? Primero porque es un tema constitucional. La Constitución establece que en temas, en circunscripciones, debe de haber distritos en el marco de ciertos requisitos como temas poblacionales, sobre todo. Entonces había que tenerlo. Y en el veto era inconstitucional, entonces. Habría una posibilidad de inconstitucionalidad. Y el otro tema también que nosotros vemos, de hecho, yo soy uno de los defensores de los distritos. Yo antes tuve la posibilidad de ser concejal por un distrito en mi ciudad, en mi ciudad en Quevedo. Hay distritos para elegir concejales, me parece que es muy, muy positivo. Y también los distritos garantizan que haya un equilibrio y una mayor distribución y representación de los asambleístas. Y vemos que gracias a eso se ha podido tener la posibilidad de tener asambleístas de varios sectores del país que antes no hubieran tenido posibilidades, porque generalmente
se concentraban en las ciudades y capitales importantes de cada provincia. Ahora, el tema del voto en plancha, ¿cuál es la importancia de haberlo restituido y de qué forma se fortalece a los partidos políticos con esta decisión y que no sea entre listas? Sí, me parece que hay que ir fortaleciendo los partidos políticos, los momentos políticos importantes. En las últimas elecciones esa diversidad y cantidad de candidatos hizo muy complejo el procesamiento, hubo muchos inconvenientes, le cuesta más recursos al Estado, por eso incluso dentro de las reformas que se plantean está un incentivo para las alianzas. Cada vez que hay una alianza va a haber un aporte de un 20% adicional de presupuesto. Están promoviendo de esta forma las alianzas para reducir la cantidad de candidatos y promover el fortalecimiento de los partidos. Antes se detectó... Lo cual significa un ahorro también de egresos. Un ahorro para el Estado, una posibilidad de que haya menos polarización también de candidaturas, que también es importante, y también una optimización y mejor posibilidad de que los ciudadanos puedan conocer las propuestas de un candidato, en ese sentido. El tema de del voto en plancha que ahora se modifica en estas reformas al Código de la Democracia, garantizan también eso. Veíamos y hemos visto en la historia muchos candidatos de las mismas listas en conflictos internos por una situación eleccionaria. Así que me parece que el cerrar las listas permite también tener la posibilidad de generar, consolidar, evitar los conflictos internos y también permitir que los partidos se consoliden y sea eso en beneficio de la democracia del país. ¿Qué más destaca usted del pronunciamiento que hizo ayer la Asamblea Final, digamos, ya para que se convierta en ley lo reformado al Código de la Democracia? Bueno, primero lo importante es destacar la forma como se vota, por unanimidad. Así, toda la Asamblea votó de manera unánime. En este proceso se demuestra que hay un nivel de consenso, de diálogo, de acuerdos. Se procesó varios días con todos los jefes de bancada, un poco la discusión en ese sentido. Así que eso permite... Eso también, es un punto importante. Eso es un punto importante que destacar, que muchas veces no se lo destaca. El año pasado la Asamblea aprobó entre 6 y 7 leyes y todas casi, salvo algunas excepciones, fueron aprobadas por unanimidad. Es decir, que estamos procesando los temas de manera abierta, de manera plural, de manera consensuada y que permite ser más eficientes. Tal vez demora un poco más, sí, pero al momento de votar se ve reflejado en un pleno que trabaja de esa manera. Me parece que eso es importante. Haber reformado 160 artículos del Código de la Democracia, en donde todos los partidos políticos tienen de alguna manera algún tipo de intereses, es normal, pero haber aprobado casi por unanimidad, solo el método de designación de escaño fue la única acción o votación que no tuvo una mayoría contundente. Pero el resto, todo unánime, me parece que es un gran logro de la Asamblea y demuestra que estamos trabajando siempre en buscar los consensos y que hay la apertura para que todos podamos opinarle a sus criterios en torno a las leyes. En todo caso, como método de asignación de escaños no va más el de Hunt, sino el Western. Sí, que tiene un poco la particularidad de tratar de ser un poco más equilibrado en la repartición de escaños en ese sentido. Y en definitiva también esta reforma, que como ustedes vieron, tiene varios temas, va a regular y corrige muchos errores, por ejemplo, en los temas de legislación electoral. Muchos de los retrasos que se tuvieron en varias provincias, sobre todo en los ríos, en temas de entrega de credenciales, se da porque habían algunos vacíos en la legislación electoral que permitían que se haga más largo y se dilaten los procesos de reclamos que habían dentro del CNI y el TC. Esto ya ha sido regulado en la ley. También, por ejemplo, se crea una especie de organismo tripartito entre la UAF, el SRI, la Contraloría, para verificar los fondos. Para que haya mayor control. Mayor control de los fondos de campaña. Se obliga a la bancarización de todos los aportes de campaña que permitirán tener un seguimiento de las rutas. Sí, hay cosas importantes. Mayor transparencia. Mayor transparencia que se tiene en este caso y permitirán también, pues, esperemos que estas reglas sirvan para tener unas elecciones más transparentes y que permitan también mayores controles. Mayor participación de la mujer también en la ubicación en las listas. Sí, muy importante realmente el hecho que se haya puesto la progresividad de la participación de las mujeres en esta primera elección 30%, y luego progresivamente hasta llegar al 50% es importante. Va a permitir que los movimientos... Para encabezar listas. Para encabezar las listas. Va a permitir que los movimientos políticos, partidos políticos en estos años promuevan la participación de mujeres, las capaciten a las mujeres, tengan la posibilidad de hacer una escuela política y que ayuden en ese proceso. También el tema de la participación de los jóvenes, si bien es cierto no encabezar, pero que el 20% de las listas tengan jóvenes
y también representantes de los grupos étnicos de afros, montubios, indígenas, también es importante para esa renovación y esa participación en ese proceso. Pero en esto también se depende mucho de que los partidos políticos pongan justamente en acción esto, es decir, que capaciten a las mujeres que forman parte de sus partidos, por ejemplo, de sus movimientos. Yo en lo personal siempre creo que la mujer tiene mucho potencial por sí misma, tiene la particularidad de estar en este momento en la sociedad a la par o ya incluso superándonos a los hombres. Uh-huh. Así que creo que también depende mucho de la motivación que tengan. Creo que hay mujeres valiosas que necesitan un poco de motivación para entrar un poco en la política. Y también los partidos políticos promover al interior de sus filas, de sus militantes, esta participación mucho más efectiva. Y ahora por ley hay una obligatoriedad de hacerlo. Pero quizá cuando las cosas son impuestas es por obligación, por ley ahora, generalmente buscan salidas a aquello. ¿Qué le parece si los partidos, por ejemplo, que tienen raigambre popular en la costa y tienen poca fuerza en la sierra, encabezan fundamentalmente aquellas listas que tienen poca posibilidad de ganar con mujeres, con jóvenes, ahí cumplen la cuota de jóvenes, cumplen el requisito de que encabecen mujeres? No se lograría mayor cosa. No hay sistema perfecto, pero creo que es mejor que lo que teníamos antes. Antes esto quedaba a discreción y al criterio de los partidos políticos. Ahora hay una obligatoriedad de hacerlo. Me parece que eso es fundamental. Va a depender también de la seriedad de los partidos. Me parece que es fundamental. No tenemos que permitir que exista ningún tipo de discriminación, ¿no? En los partidos no debe existir ese tipo de acciones, y me parece que tenemos que estar todos vigilantes para poder tomar las alertas en los casos que se den esta situación. Y también se está tratando de que haya una mayor presencia de jóvenes en la vida política del país. Sí, motivando a los jóvenes que participen en política, que se preparen, que inicien su carrera política. Bueno, en lo personal yo empecé muy joven a hacer política, siempre tratando de buscar mecanismos de crecimientos políticos, y creo que cuando se hacen las cosas bien, eso permite crecer, y si nosotros tenemos ahora la posibilidad de que el 20% de jóvenes integren las listas políticas, va también a permitir se va a garantizar la renovación, el cambio generacional, que también es importante en estas actividades, y su participación, que también es vital. Estamos dialogando con César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional. Señor presidente, si antes en el gobierno anterior se criticaba la participación decisiva del Ejecutivo desde la iniciativa legislativa hasta la forma como se aprobaban las leyes con una mayoría absoluta que tenía, y ahora al menos nos preocupa ver la coordinación entre el gobierno y el bloque legislativo del gobierno. Parece ser que no hay un canal de comunicación para que al menos el gobierno tenga en la Asamblea como defensores de sus principales ideas a los legisladores de Alianza País. Bueno, en principio la coordinación con el Ejecutivo a mí me parece que es bastante buena. Tenemos varios mecanismos de coordinación. Lo que existe sí es una realidad. Existe una clara independencia en funciones. Así nosotros somos muy respetuosos de lo que el Ejecutivo hace desde su marco, y el Ejecutivo también hace nosotros. De hecho, también hay que coordinar temas. Siempre se habla del tema de la independencia en funciones, pero finalmente todos somos el Estado, y el Estado tiene dentro del marco funciones que tienen un objetivo, que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Hay que coordinar. Yo creo que es más allá de esto, venimos acostumbrados un poco a que hay una sola línea, de que se procesen las cosas de acuerdo a lo que se decía desde el Ejecutivo. Ahora que hay esa posibilidad de ser más democráticos, de que incluso dentro de nuestro bloque haya la posibilidad de opinar, incluso tal vez en un momento dado a no estar de acuerdo con lo que el Ejecutivo propone, da y marca una nueva época. Me parece que es saludable. Es muy saludable tener la posibilidad de discrepar, de poder no estar de acuerdo, o tal vez opinar, hacer aportes a lo que se proponga desde el Ejecutivo, pero en principio yo diría que la coordinación es constante. Se ha reflejado en las últimas votaciones que hemos tenido en las últimas semanas, desde el año pasado, en donde al 100% el bloque está votando unido, está votando en conjunto en todos los temas que se plantean.
Por ende, creo que eso refleja un poco el nivel de coordinación que se tiene también con el bloque a la interna. Pero ¿cómo se da esa coordinación? Todas las iniciativas legislativas del Ejecutivo las conoce primero el bloque. Hay una persona, hay un operador político, ¿acaso la misma ministra de Gobierno que es encargada de la política es quien sociabiliza los temas de interés del Ejecutivo con los legisladores? El año pasado, si ustedes recuerdan, se hizo una reunión, posterior a los problemas que hubieron con el primer tema de la ley de optimización de recursos. En Carondelet, con todas las bancadas, me parece que ese debe ser un ejercicio que deberíamos repetirlo ahora. Sí, dependiendo un poco de qué ley o qué situación se va a tratar, hay una ministra política que en algunas ocasiones se reúne con el bloque, un poco se comenta cuáles son las diferentes propuestas que existen. En temas económicos, muchas veces el equipo económico también asiste a reuniones nuestras, pero digo, siempre en el marco del respeto, un poco se cuenta lo que se va a plantear, un poco ahí se discute, se dan criterios, opiniones y finalmente la propuesta se ejecuta. No es un sistema perfecto, pero finalmente hay un nivel de coordinación que tenemos y en ese sentido se procesan, y luego nosotros también al interno de la Asamblea ya siempre hay reuniones semana a semana o cuando el tema lo amerita con las diferentes bancadas políticas, y también ya eso lo vamos ajustando porque también es notorio que no hay una sola fuerza política que tenga 70 votos para aprobar con la Asamblea. Así es. Hay que hacer acuerdos. Es importante que haya esa independencia de funciones, como usted señala. Sin embargo, también es importante que el Ejecutivo pueda garantizarse, digamos, un respaldo en el Legislativo, de alguna forma. Sí, y lo hemos hecho. Hemos apoyado las iniciativas del Ejecutivo que han llegado en el tema de la ley económica urgente. El bloque mantuvo su postura de apoyo al Ejecutivo y en varias otras iniciativas más que se han planteado. Es decir, nosotros nunca hemos votado en contra de una iniciativa legislativa. Ese es el apoyo que nosotros tenemos que dar, siempre con la forma como nosotros votamos. Esto no significa que es una imposición. Insisto que es un tema, primero, de que se procesan los temas, de que llegamos a acuerdos, de que en gran parte también el Ejecutivo muchas veces acoge nuestras observaciones. Hay cosas también en las que no estamos de acuerdo y se respeta la independencia de tal posición, de tal independencia como tal. Y me parece que es la democracia. Eso es un ejercicio democrático común que debe existir debe existir en todo el mundo, y que es el marco en el cual los países, por eso hay la balanza de los poderes, en donde cada uno tiene que cumplir su función como tal, y es saludable. ¿Así también funciona dentro de las otras bancadas? Sí. Que no llegan a consensos al interior de la misma bancada. Hay discusiones internas entre las otras bancadas en donde tienen que ponerse de acuerdo también a la interna. Es un proceso normal, democrático, me parece que es saludable incluso, porque también es respetable que, si bien es cierto, hay bancadas con una ideología política, también dentro de las bancadas hay personas que tienen sus creencias, sus pensamientos en algunos temas, y por ende pues es muy respetable. Así que me parece que se respeta el criterio de todos, y finalmente ya cuando se toma una postura como bancada, creo que todas las bancadas tienden a ser orgánicas y a votar en función de lo que se acuerda interiormente. Hablemos ahora del juicio a la presidenta, del juicio político que se está sustanciando en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Hoy precisamente la presidenta de la Comisión de Fiscalización ha pedido una prórroga que está dentro de las posibilidades legales de 5 días más para presentar su informe, recomendando al Pleno el archivo o el juicio mismo político en contra de la presidenta del CNE. A su criterio, señor presidente, ¿debe ser enjuiciada políticamente Diana Tamaín? Bueno, ya está siendo enjuiciada. Vamos a ver si es censurada. Creo que yo hoy hice una... Todavía no está siendo enjuiciada, solo se está sustanciando el proceso. Un proceso de juicio político. Yo hice una declaración pública que, a mi parecer, de lo que yo he podido ver y analizar, el juicio político de la presidenta del CNE debe ir al Pleno de la Asamblea. Me parece que la Comisión debería recomendar este tema. He visto, y hay evidencias, realmente yo insistir un poco en el tema de mi provincia, 74 días sin entrega de credenciales. En una provincia me parece que hubo deficiencias en el tema electoral, más allá de lo que se pueda decir o no. Ayer un consejero de esta entidad reconoce
que existe una suerte de reparto de provincias públicamente. Se refiere al consejero Pita. Lo hace públicamente manifestando qué provincia tenía él y qué provincia tenían los demás. Hay un privado de libertad que hace una comparecencia virtual a la comisión y claramente señor manifiesta que su carpeta fue entregada por una consejera hacia la presidenta para su contratación. Es decir, hay evidencias, más allá de que entiendo que también la presidenta del CNE ha hecho sus descargos, pero hay evidencias que me parece que el Pleno debería ser quien resuelva este proceso. Es decir, que sí tiene sustento para tiene que sustento proceda para que proceda al juicio político, llegue al Pleno como tal, y en ese contexto creo que yo no puedo imponer a la Comisión de Fiscalización un criterio, pero me parece que también puedo emitir el mío como presidente de la Asamblea, y yo estoy convencido con lo que he visto que este juicio debería ir al Pleno. Ahora, ¿qué pasa con los otros consejeros de mayoría? ¿También deberían ser ellos procesados de alguna manera? En principio, una de las observaciones que yo realicé a este juicio político es que debió haber sido un juicio político para los 5 consejeros. Ya en la sustanciación del juicio veíamos o no la responsabilidad de uno o de otro. ¿Bajo qué causal, señor presidente? La situación electoral no es la persona, para mí es el organismo, cuerpo colegiado, quien lleva adelante el proceso electoral, y cada uno tendría la posibilidad en un juicio político de descargar o no su responsabilidad. Es decir, todos tienen alguna responsabilidad. No sé si todos, pero el organismo sí, como organismo, como tal. Ya eso en el juicio político se debió haber sustanciado. Ahora se presentó sobre la presidenta, también hay que procesarlo como tal, es la representante máxima de ese organismo, pero en principio me parece que el sistema electoral tuvo deficiencias, hubo varios problemas, están las evidencias, insisto, me repito, 74 días de no entregar credenciales a una provincia es una deficiencia y hay que encontrar quién es responsable. A su criterio, ¿no logró Diana Atamaín desvanecer las sospechas de fraude en la provincia de Los Ríos? Sí, realmente fue generalizado este mensaje. Tanto quienes ganaron como perdieron siempre hicieron declaraciones públicas de un posible fraude. Me parece que ese proceso fue muy complejo y realmente debe ser la provincia con mayor problemas en todo el país. De hecho, fue así. Así que yo no puedo evidenciar si es que ella no pudo o no desvirtuar si hubo no fraude, pero sí es evidente, valga la redundancia, 74 días sin credenciales da mucho que hablar al respecto. ¿Usted cree que habrá los 91 votos para una eventual censura y destitución que se necesita en este caso? Bueno, ya si es que el juicio político llega al Pleno, ahí hay un procesamiento, ahí los interpelantes tendrán que presentar sus pruebas de cargo, también ahí la señora presidenta deberá presentar, si es que llega al Pleno, también sus pruebas de descargo y evaluaremos. Me parece que hay que actuar responsablemente. Si ahí se presenta y se puede escuchar ya más detenidamente las situaciones y hay los votos, habrá que procesarlo como tal, pero hay que ser responsables con el país en ese sentido. Usted dijo hace pocos minutos que están consensuando internamente en Alianza País, que hay coordinación con el Ejecutivo. ¿Cree que va a haber un voto unánime del bloque con el criterio que usted tiene de censurar y destituir a Diana Atamaín, si así lo recomienda la Comisión de Fiscalización? Nosotros, la mayoría de nuestra bancada firmó el juicio político, hay un grupo importante de asambleístas. Creo que la semana pasada tratamos ya en un bloque esta posición, vimos lo preocupante que es, y en principio de llegar al Pleno nuestra bancada estaría votando a favor. Totalmente. Sí, es un poco lo que nosotros tenemos dentro de nuestro pensamiento. Hasta ahora. Ahí lo que nos pidió la presidenta de la comisión, Joana Cedeño, que es en nuestra bancada, es terminar de procesar las pruebas de cargo y descargo y poder hacer con nosotros una evaluación de qué evidencias existen y luego ya tomar la decisión definitiva. ¿Qué complicaciones podría traer esto, un juicio político para la presidenta del CNE, cuando estamos ya a puertas de las elecciones ahora en el 2021? Bueno, creo que realmente son temas totalmente independientes, procesos democráticos, procesos que están establecidos en la ley. Así que más bien lo importante es que esto permita a través transparentar, ver en qué acciones se cometieron errores, dónde hubieron ilegalidades y eso que dé alertas para que no se vuelva a dar en un próximo proceso electoral. ¿Qué pasaría si mañana el registro oficial publica con el pronunciamiento de la Asamblea ya la reforma al Código de la Democracia y teniendo en sus manos el Código de la Democracia, la señora presidenta Diana Atamaín aprueba
el cronograma electoral. Desde ese instante, entiendo yo, se convierte el CNE en la máxima autoridad del país y todo aquel que se le oponga podría estar atentando contra el proceso electoral. ¿Eso eventualmente podría, a su criterio, evitar un juicio político, una censura y destitución? Bueno, no pasa nada, realmente no tiene nada que ver uno con lo otro. De hecho, la aprobación del calendario electoral no tiene nada que ver con el periodo electoral. El periodo electoral empieza cuando se llaman a elecciones, es muy diferente. Así que eso ya ha sido aclarado, todos en la Asamblea estamos claros de ese proceso, no tiene ninguna vinculación lo uno con lo otro y eso no va a tener ninguna incidencia en el juicio político. El periodo electoral inicia cuando se llaman a elecciones. En ese proceso, la aprobación del calendario electoral no es el inicio del periodo electoral, por lo tanto está muy clara la norma en ese sentido. Según su criterio, Diana Atamaín, entonces, y el resto de consejeros no garantizan la transparencia del proceso electoral que se avecina. Hubo deficiencias en este manejo que se dio en las últimas elecciones. Creo que hay evidencias de que así fue. Así que me parece que debemos buscar mecanismos para garantizar la democracia en el país, garantizar la transparencia y nosotros como Asamblea tenemos en nuestra capacidad fiscalizadora para hacerlo. Sin embargo, Diana Atamaín justamente en sus pruebas de descargo dijo que los comicios fueron limpios y transparentes y que incluso hubo informes de organismos de observación internacionales que aseguran que se llevaron a cabo de forma transparente los comicios sin ningún tipo de problemas que hayan ocurrido. Insisto, realmente ella presenta sus argumentos. Yo puedo decir, el Tribunal Contencioso Electoral sancionó a los consejeros del Consejo Nacional Electoral por algunos temas que ellos evidenciaron que había habido irregularidades. Insistir, nunca en la historia de nuestra democracia se han demorado 74 días en entregar credenciales a una provincia. Esa es una demostración que hubieron problemas, que hubieron inconvenientes y que esos inconvenientes hay que buscar los responsables para que no queden en la impunidad. Estamos dialogando con César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, y vamos a seguir conversando con él después de la pausa. Les invitamos a que se mantengan en nuestra sintonía, amigos. Esto es Notimundo, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo Live por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. El Aeropuerto Internacional de Quito es la principal puerta de entrada al Ecuador, gracias a la implementación sostenida de una estrategia de desarrollo de rutas gestionada por Quipo. El aeropuerto ha permitido un importante aumento de conectividad para la ciudad y el país, al ofrecer operaciones eficientes con una lista creciente de aerolíneas, alcanzando más destinos en el continente y el mundo. Corporación Quipo, conectamos con calidad desde el centro del mundo. Bienvenida. ¿Tarjeta Supermaxi? Tengo mi tarjeta Mastercard Produbanco. Perfecto. Ahora su tarjeta Mastercard Produbanco tiene precio de afiliado y le da los mismos beneficios que la tarjeta Supermaxi. ¡Ah, qué bien! Gracias, más beneficios. Ahora, con tu tarjeta Mastercard de Produbanco, recibes precio de afiliado en Supermaxi, Megamaxi, Su Casa, Juguetón y Bebemundo. Y beneficios en más de 800 establecimientos afiliados de la cadena de beneficios a nivel nacional. Vive a diario experiencias Produbanco. Produbanco. Grupo Promérica. Líder en noticias y programas informativos. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Seguimos dialogando con César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional. Estamos evacuando temas de coyuntura y también temas de planificación de la Asamblea. Hoy precisamente el presidente se reunió con los jefes de bancada de la Asamblea y definieron una agenda legislativa para los próximos 6 meses. Señor presidente, ¿nos puede decir cuáles son los temas prioritarios para la Asamblea, las leyes, los proyectos de ley, vale decir, tanto del Ejecutivo, si es que ya los conocen, como de iniciativa de la propia Asamblea, que se proponen aprobar en estos próximos 6 meses? Bueno, como lo decían, hoy vemos, después de un proceso de dos semanas que hemos estado trabajando en este tema, hemos aprobado una agenda parlamentaria en 4 ejes, ¿no? Empleo y productividad en el primer eje,
inclusión y derechos en el segundo eje, seguridad ciudadana en el tercer eje y reforma institucional y lucha ante la corrupción en el cuarto eje. De ahí se plantearon varias leyes que se le ha priorizado en nivel de importancia de urgencia y tal vez en segunda importancia de urgencia las mismas. Por ejemplo, en el eje de empleo y productividad, una de las prioridades en este primer semestre es la aprobación de la Ley Orgánica de Pesca, que ya está para segundo debate lista y que incluso tiene una vinculación porque es uno de los requisitos que está pidiendo la Unión Europea para sacar la tarjeta amarilla que tiene el país para las relaciones de comercio con la Unión Europea en ese marco. La ley de turismo, por ejemplo, también está dentro del marco de este proceso. La ley para la implementación y desarrollo agrícola en el sector agropecuario, creemos que son leyes importantes en ese marco. En el tema de inclusión de derechos en las próximas... Ahora, ¿qué pasa con lo relacionado, por ejemplo, a la reforma laboral que de una u otra manera tiene relación con el tema de empleo? Obviamente es un tema prioritario que debería ser revisado dentro de estos 3 primeros meses, que eso fue lo que se había comprometido. Ya estamos terminando enero y todavía no pasa nada. Sí, el Ejecutivo no ha enviado todavía su propuesta. Nosotros... Al margen de eso, fue uno de los temas que se discutió en la reunión con los jefes de bancada y presidentes de comisiones y se solicitó a la Comisión de Trabajadores que ya procese lo que tiene, porque hay propuestas que han llegado desde otros sectores, que se procese y veamos qué positivo podemos sacar. No plantear una reforma integral del Código Laboral, pero sí, si hay alguna cosa positiva que va a mejorar, que va a apoyar a dinamizar el sector laboral, ya que lo haga. Así que se comprometieron. Pero también, sería como parches entonces. Primero, lo que se habló es que hacer una reforma integral va a tener un procesamiento muy largo y que el país necesita tener tal vez en el corto plazo algunas propuestas positivas que apoyen hasta que esté la reforma integral del Código Laboral en procesamiento, para que también de esa manera podamos ganar tiempo y ir también dando un marco laboral un poco más eficiente en el país. ¿Pero será que se lo va a revisar en este 2020? Está como prioridad en este primer semestre que se procese en la comisión en ese marco, y fue el compromiso que se hicieron dentro de estas reuniones que tuvimos. ¿Pero van a esperar el proyecto de ley de iniciativa del Ejecutivo o van por su parte si no presentan? Vamos a procesar ya los temas que están en la Asamblea. Me parece, eso fue un poco lo que se decidió. Si luego en estos días llega la propuesta del Ejecutivo, también se incluirá dentro de ese marco de discusión, pero ya lo que hay en la Asamblea va a ser un inicio de poder debatir este tema. ¿Qué otras leyes son prioridad durante los próximos 6 meses de lo que ha consensuado con el resto de jefes de bancada? Bueno, en el marco de inclusión y derechos, las próximas semanas se votará ya el Código de la Salud. También tenemos el proyecto orgánico para la alimentación escolar, la ley de deportes, que también es un tema fundamental para temas de prevención como tal. Y le vamos también a dar una relevancia y una importancia a un proyecto de ley que está teniendo en el mundo una dinámica importante, que es la ley para reducir el uso de plástico, por ejemplo, que es un tema importante ambiental, un tema importante también en ese marco. Eso es un poco las leyes que tenemos en este marco. Otro tema importante es con relación al Código de la Niñez y Adolescencia, que ya se entregó un proyecto de reforma el jueves de la semana pasada. ¿Cuándo se va a presentar el informe para el primer debate y cuándo se podría tener ya esta ley que tiene algunos temas complejos, ¿no? Por ejemplo, cuando se pide el respaldo económico de los jóvenes hasta los 24 años por parte de los padres. Es alguno de los temas que considero que pueden resultar polémicos para su discusión. Sí, la comisión que está tratando este tema, una comisión ocasional, planteó tener ya para el primer debate, es un código amplio, un código que necesita un procesamiento bastante complejo. En la primera semana de marzo están planteando ya la posibilidad que empecemos a tener el primer debate una vez que la comisión tenga su informe. La semana pasada, como usted menciona, recibimos por parte del Ejecutivo, por parte del MIES, una propuesta en gran medida, si no me equivoco, eran 164 artículos que se proponían entre nuevos artículos y reformar algunos que ya están en el código. Así que estaríamos listos la primera semana de marzo ya para poder empezar el primer debate de este código como tal. Dialogamos con César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional. Estamos evacuando algunos de los temas que forman parte de la agenda legislativa para los próximos 6 meses. En los otros 2 ejes, ¿qué nos resta por priorizar en las leyes que tiene interés la Asamblea por aprobar? En el eje de seguridad ciudadana, el proyecto reformatorio al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, el proyecto de ley de
seguridad marítima. Ahí entran los que son de iniciativa de Fuerzas Armadas que envió el general Jarrín. Un poco tiene que ver con esta situación que vivió el país hace un tiempo atrás con el tema de la inclusión de barcos chinos en Galápagos, y un marco más también en torno a la protección de nuestra región marítima. El proyecto de ley, el Código Orgánico de Seguridad del Estado y la ley de tránsito que también se está reformando, que estamos esperando el segundo debate dentro del tema de seguridad ciudadana como tal. Y en el último eje de reforma institucional y lucha anticorrupción, la ley orgánica de la función legislativa, que un poco también va a ayudar a... ¿Qué es lo que van a cambiar ahí, presidente? Bueno, algunos vacíos que existen en por ejemplo, esta ley. El tema, por ejlo, ahora no tenemos... de los legisladores. De abandono al cargo. De abandono de cargo. Me parece que eso hay que, de alguna manera, regularlo. Lo van a incluir. La Asamblea también tiene que, por ejemplo, emitir un reglamento dentro de la ley para cuando se tiene que hacer una consulta prelegislativa, la Corte Constitucional nos pide que sea normado a través de la ley, hay que incluirlo en las reformas de la ley orgánica de la función legislativa. También el tema de definir con cuántos votos, por ejemplo, ya en la ley se establece la destitución de un asambleísta. Ahora hicimos una interpretación de 70 votos, que fue una resolución del Pleno como máximo organismo, pero me parece que hay que eso ya dejarlo planteado dentro de el marco de la ley. Eso es mayoría absoluta. Debería para mí ser las 2/3 partes, pienso yo, 91 votos. Vamos a ver qué consensos hay al respecto. Por ejemplo, hay una propuesta de que cuando el ponente en una propuesta de ley se termina el debate y ya para votar para el segundo debate, previo a la votación, esto vuelva a la comisión y se permita codificar de manera eficiente los articulados para que pueda ser votado. También es una propuesta que está planteándose ahí. Varias opciones. En ese tema, señor presidente, perdone que le interrumpa, esto de darle la potestad a un solo legislador para acoger o no las observaciones que en el marco de los debates legislativos se hacen, es demasiado poder cuando tiene que resolver el seno de la comisión que sustancia ese proyecto. Bueno, recuerde que para que exista un ponente es la comisión quien decide quién es el ponente, así que no es una situación que se la hace de manera arbitraria. Me parece que también el nivel de complejidad que implicaría tener 2 o 3 ponentes de una ley también haría no solamente que nos pongamos de acuerdo todos, sino que finalmente también hay que ponerse de acuerdo los ponentes. En ese sentido me parece que va a obstaculizar más el trabajo legislativo. El ponente siempre es propuesto por la comisión, en una votación de la comisión es la que decide quién sea, y un poco en el proceso que se da como tal. Así que me parece que son varias las reformas que en esta ley se plantean y que esperamos también que regule el tema del trabajo de la Asamblea. ¿Alcanzarán en 6 meses o es solamente una lista con una suerte de prelación que quizás no se cumple ni la mitad? Me parece que sí. Nosotros el año pasado nunca planteamos una agenda extensa. Me parece que siempre la planteamos en función de las cosas que se pueden realizar. El año pasado, salvo el Código de la Salud, todas las demás leyes que planteamos fueron aprobadas dentro de la agenda parlamentaria, así que se cumplió la agenda en un 95%. Es decir, es un compromiso cumplir con esta agenda. Por supuesto, es un poco lo que nosotros nos planteamos. Y hay un tema que es importante también decirlo, que se discute mucho, que esta semana le vamos a un tratamiento especial, que es el proyecto de ley de extinción de dominio, que también se discute. Hoy lo hablamos con los jefes de bancada y lo que queremos es encontrar el mecanismo de que esto no pueda caer en una acción de inconstitucionalidad. Me parece que esa es la línea que tenemos un poco ahí. Quizá esos fueron los argumentos para pedir el archivo de la iniciativa del Ejecutivo en ese sentido que en fue ese momento. Entonces lo que queremos es darle al país un proyecto de ley de extinción de dominio que esté enmarcada en los preceptos constitucionales y también sea una prioridad para la Asamblea como tal. Señor presidente, ya que topamos el tema de sus colegas legisladores, ese tema quedó zanjado. Ellos están quejándose de que el aviso de salida, como se denomina normalmente cuando el patrono desvincula de sus roles a un empleado, se hizo a pocos días de que ingresaron a la Embajada de México en Quito. Y eso ellos estaban en contra de aquello y anunciaron demandas internacionales inclusive. Bueno, lo primero, nosotros vamos siempre a actuar en el marco de la ley. Recordemos que en anteriores congresos o asambleas, por 3 faltas a un asambleísta fue destituido, un poco buscando alguna argumentación que en mi parecer no estaba mucho... ¿A quién se refiere, señor presidente? Al asambleísta Jiménez, que fue destituido por tres inasistencias. Esa fue la razón. En
en ese contexto, en ese momento. Estamos hablando del gobierno anterior. Sí, y una de las personas que estaba exiliada era quien presidía la Asamblea. Es decir, que hay un poco, vemos la contradicción de los criterios cuando se tiene una posición similar. Nosotros hemos actuado en derecho, hemos actuado en el marco de decir, no hay una normativa que permita tener el abandono del cargo, nosotros no hemos forzado la ley. Lo que sí está claro también que la ley establece que para cobrar una remuneración tiene que haber la acción laboral. En este momento no hay la acción laboral. Por lo tanto, el CAL, en principio, en una resolución inicial y luego ratificada en una nueva sesión, suspendió el pago de los sueldos y también la ley es clara. La única forma como yo puedo hacer un aporte al IES es si recibo una remuneración. Si no recibo una remuneración, ¿cómo puedo yo hacer un aporte al IES como tal? Por eso se pidió al IES la suspensión temporal de la aportación como tal a los asambleístas. Ellos mantienen su calidad de asambleístas. ¿Qué pasa si ellos retornan a nuestro país? ¿Ellos asumirían automáticamente su rol y vuelven a ser principalizados? Sin ningún inconveniente, asumen su rol como tal. No hay, de lo que entiendo, ninguna acción judicial en contra de ellos, no hay ningún tipo de acción que prohíba que lo realicen. También hemos nosotros en ese marco principalizado de manera permanente a los alternos para que pueda garantizarse el trabajo legislativo y no haya ninguna interrupción. Pero insistir, nosotros lo que hemos hecho es actuar en la ley, actuar conscientemente con lo que se establece en este momento en la normativa ecuatoriana y en ese proceso nos mantenemos. Señor presidente, estamos en un año preelectoral y hacia finales de este año ya será momento del proceso, digamos. ¿Cómo va a trabajar usted internamente en la Asamblea para evitar que la acción legislativa se contamine con el proceso electoral? Es un reto, realmente, esa acción. Yo pienso que tenemos que tener primero conciencia con el país. Nosotros fuimos electos por 4 años, nuestro periodo termina el 14 de mayo de 2021 y por lo tanto la responsabilidad es con el Ecuador. No podemos permitir que la agenda particular o partidista esté por encima de los principios y los beneficios que tiene el Ecuador, que necesita el Ecuador en el marco de la Asamblea. Así que yo pienso que el trabajo no se va a interrumpir, vamos a trabajar incluso mucho más fuerte. Tenemos varios temas que hemos visto hoy que son de vital importancia para el Ecuador y eso es un llamado a nuestros compañeros asambleístas que prioricen el país, que prioricen la posición de desarrollo del Ecuador, de generar leyes en ese marco y que lo político quede a un lado y que se desenvuelva en ese marco, en el marco político ya en las elecciones, pero por ahora siempre que las decisiones sean en función del país y no de cálculos políticos. ¿Van a trabajar de corrido hasta agosto, que es la vacancia legislativa? Sí, nosotros tenemos en el año siempre hay dos periodos de vacancia, es una en el periodo de las vacaciones de la costa y otro en la sierra, pero en principio todos estos procesos de ley que se van a ejecutar y a desarrollar están totalmente garantizados que no va a tener ningún tipo de interrupción y que se va a trabajar de manera eficiente y responsable. ¿Qué opina usted de la opinión de la ciudadanía cuando se hacen esas encuestas en las cuales se pregunta sobre la gestión de la Asamblea Nacional y salen con porcentajes bajísimos de aprobación de la gestión y de conformidad, digamos, con el trabajo que ustedes están realizando? Me parece que en el país hay una posición un poco generalizada. La situación económica que tiene el país, que vive el país, un poco hace que el ciudadano sienta una especie de negatividad hacia la política, básicamente. Si revisamos las encuestas, no solamente la Asamblea, en general el Estado ecuatoriano o las acciones políticas del país tienen un nivel de satisfacción muy bajo. Me parece que hay que trabajar para cambiar eso. Esto que le comentaba, trabajar en consensos, de que la Asamblea en los últimos meses los niveles de debate se hacen en el marco del respeto democrático, no se ven mayores conflictos, no hay situaciones que generen mayor problemática o discusiones externas que eran lo que pasaba antes, ¿no? Los escándalos, los problemas. Así que en ese sentido tenemos que trabajar para mantener esa coherencia en el trabajo, esa apertura para que todos puedan opinar y seguramente aprobar leyes positivas como la que hicimos ahora en enero, la aprobación de la ley de emprendimiento, por ejemplo, estas leyes que generan desarrollo, trabajo, marco jurídico importante. Así que vamos a trabajar, vamos a ser eficientes haciendo cosas como la que aprobamos el día martes. Hay cosas importantes, relevantes. Hemos aprobado que la Asamblea tenga un mecanismo, un sistema de seguimiento de las leyes. Eso me parece que marca un hito también en el trabajo legislativo. Yo mostraba estadísticas del 2009 hasta el 2019, se han aprobado 156 leyes en el país.
y solo 55 tienen reglamento, por ejemplo. Así que más o menos algunas no necesitan reglamento, pero sí hay la necesidad de poner operativas las leyes a través de una reglamentación. ¿Pero cómo van a hacer ahí? ¿Le van a conminar, porque no pueden hacer más, al Ejecutivo que emita los reglamentos para que pueda ejecutarse, aplicarse la ley? Hacer las alertas a tiempo, hacer que se cumplan los tiempos y los plazos. Si es que alguna normativa de la ley no se está cumpliendo, nosotros a través de un sistema que es integral que estamos armando, no solamente en temas de un mecanismo, de una planificación, sino también usando herramientas tecnológicas, se va a desarrollar una plataforma tecnológica que va a permitir tener esta situación. Nos alertan estos temas y poder nosotros solicitar que se hagan los correctivos del caso. Y también en el antes, porque ¿qué pasa? Vamos a solicitar y vamos a aprobar una ficha, de hecho lo presentamos ya en el Pleno de la Asamblea, para que todo proyecto de ley tenga primero un esquema en el donde se establezcan objetivos, donde se establezcan también indicadores. Por un ejemplo, si un proyecto de ley de un asambleísta establece de que se va a reducir la pobreza, hay que establecer cómo, qué porcentaje, cómo se va a medir eso para que no se quede en una simple demagogia. La obligatoriedad para que también los proyectos de ley tengan una cuantificación de cuánto costaría esa ley. Sí, a veces hay acciones en donde se establece situaciones que implican afectación presupuestaria y no se cuantifican cuánto es, y eso hay que tener una previsión para hacerlo. El hecho de si las leyes cumplen o no ese eje transversal de los objetivos de desarrollo sostenible que las Naciones Unidas establece. Todos esos marcos se están regulando para que antes y después tengamos indicadores y elementos que permitan medir si que las leyes tienen o no su eficiencia una vez que son aprobadas. Quiero cerrar esta entrevista, señor presidente, con una pregunta personal. ¿Usted tiene aspiraciones electorales para febrero del próximo año? Yo pienso que lo primero que hay que hacer es bien nuestro trabajo, realmente, ¿no? La carta de presentación, si aspiramos a una reelección, en nuestro marco, tiene que ser el trabajo que hagamos en la presidencia de la Asamblea. Así que haciendo un buen trabajo en la presidencia de la Asamblea, logrando consensos, acuerdos, se podría pensar en una aspiración, pero por ahora mi enfoque está 100% en que la Asamblea haga su trabajo, cumpla su trabajo, y ya habrá tiempo para analizar este proceso político que se viene. Ese es un sí, entonces. Un sí, que podría ser también un no. Queremos agradecer al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, con quien hemos evacuado algunos temas de coyuntura legislativa. Muchas gracias por habernos atendido, señor presidente. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.